Bienvenidos, Puerto Rico, al Pique de Falú. Información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder visitarla en su hogar. Estamos sumamente contentos por el cariño y aprecio que estamos recibiendo, ¿verdad?, de las personas que ven el programa. A la verdad que nuestro agradecimiento es enorme. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es sumamente fundamental para el país. Mire, yo creo que este es el momento de olvidarnos de las novelas. Es el momento de olvidarnos de los programas de comedia. Es el momento de olvidarnos del entretenimiento, de la farándula, de los chismes, de los bochinches. Este es el momento donde la economía tiene que ser tema fundamental para nuestro país. ¿Y por qué? No significa que no se puedan hacer las otras cosas. Claro que se puede ver una novelita de vez en cuando. Hay algunas buenísimas. Claro que podemos ver comedia en el país. Claro que podemos de vez en cuando ver programas de chismorreo. Claro que sí. Lo que pasa es que eso no puede ser lo principal. Eso no puede ser lo fundamental. Lo fundamental es el tema económico. Ahora mismo Puerto Rico atraviesa por 2 degradaciones de casas acreditadoras. Muchas personas han escuchado el planteamiento, ¿verdad?, de que el crédito de Puerto Rico es crédito chatarra. ¿Pero qué es eso? ¿De qué se trata cuando se dice que el crédito de Puerto Rico es crédito chatarra? Pues mire, yo invité en el día de hoy un amigo que siempre ha colaborado con nosotros acá en el programa El Pique de Falú, el amigo economista Antonio Rosado. Antonio, bienvenido nuevamente a tu casa. Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Vamos a comenzar. ¿Qué es eso de que degradaron el crédito de Puerto Rico a chatarra? ¿Qué significa eso en español? Bueno, lo que están evaluando es el crédito del gobierno de Puerto Rico. Yo creo hacer eso claro porque fundamentalmente lo que estamos aquí discutiendo es la calidad del crédito del gobierno de Puerto Rico. Y eso básicamente responde a una política económica establecida donde las entidades que emiten deuda en cualquier mercado, sea el mercado privado o mercado público, solicitan a unas casas que están certificadas para evaluar el crédito a nivel institucional, que le establezcan la calidad del crédito. Y ellos tienen diferentes categorías, desde la categoría AAA, que implica el mejor crédito, que hay poca probabilidad de que esa entidad o ese gobierno falle en pagar sus deudas, hasta la categoría de chatarra, donde hay problemas significativos de que esa entidad gubernamental pueda cumplir con sus obligaciones crediticias. Eso básicamente es lo que es el sistema. Ahora plantea el gobierno de Puerto Rico que constitucionalmente hablando hay que pagarle a los bonistas. Claro que sí. Lo que tiene que ver con la deuda que le llaman obligaciones generales, los GOs en inglés, que son obligaciones del gobierno central de Puerto Rico que cuentan con el respaldo constitucional de que tienen que ser pagadas primero que cualquier otra deuda del gobierno de Puerto Rico o cualquier otro gasto del gobierno de Puerto Rico. Incluso hasta por encima de la nómina del gobierno, si fuera necesario. Por encima de cualquier gasto, incluyendo la nómina del gobierno, que es el problema de Puerto Rico, es la nómina del gobierno. Así que obviamente tiene que ser primero que la nómina, porque si llega a ser después de la nómina, entonces sí que no tendría ningún respaldo constitucional. Y vamos a hablar de eso porque ¿por qué le pregunto la nómina? Están todos los sectores planteando que tenemos que sacrificarnos. Ah, pero espérate, para. Vamos a sacrificarnos, pero sacrifícate tú porque ya no mires para acá, no mires para acá. Están todos los sectores, están los sindicatos, están los maestros, están los empleados públicos, todo el mundo planteando que tenemos un problema de que hay que hacer un sacrificio, pero que el sacrificio lo haga otro, nosotros no. ¿Por qué, Rosado? Ah, no, claro, todo el mundo quiere que el resto del mundo pague las cuentas que tenemos. O sea, todo el mundo que aparezca con billetes aquí y resuelva los problemas de los maestros, de los empleados públicos, cualquiera menos que sean ellos, obviamente. Y obviamente la primera línea de defensa son el pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico que se encargue de seguir manteniendo al gobierno de Puerto Rico, que obviamente ha sido la situación que tenemos en este momento. El problema del gobierno de Puerto Rico es que durante los últimos 10 años levantaron 30,000 millones de nueva deuda que utilizaron para subsanar los déficits operacionales del gobierno de Puerto Rico. Y eso se invirtió en nada. Eso es dinero tirado al vacío. Eso es como tirarlo en medio del océano. Exactamente lo mismo. Porque eso no tiene ningún impacto en la creación de riqueza, ni en la creación de capital, ni en la formación de crecimiento económico para Puerto Rico. Así que
Cogimos esos 35 mil millones y los votamos y ahora obviamente quieren que sigamos votando más dinero en estas actividades no productivas del gobierno de Puerto Rico. De hecho, el gobierno ha planteado emitir una nueva emisión de bonos en este momento de 3.500 millones. En estos momentos, ¿eso es lo adecuado? Mira, el problema es que en Puerto Rico antes de la administración de Rosselló, se entendía que no se podía tomar prestado para financiar déficits operacionales. Y lo que existía era lo que se llamaba la deuda extraconstitucional. Pero hubo un cambio en el paradigma y se conceptualizó que era posible financiar la deuda con gastos operacionales y financiarlo con deuda en un momento determinado. ¿Y qué pasó con eso? Pues dio a la luz a que se empezara a emitir deuda para financiar el déficit operacional. Hasta que se concibió COFINA, que es la perfección de algo que la única función que tiene es emitir deuda para financiar el déficit operacional del gobierno de Puerto Rico. Y eso es lo que estamos hablando. Están hablando de que COFINA, que todavía tiene un rango de crédito aceptable, vaya al mercado y levante 3.500 millones para refinanciar la deuda que vence, más las nuevas emisiones para financiar el déficit del gobierno de Puerto Rico. Antonio Rosado, usted que es economista, ¿qué solución a corto y a largo plazo para resolver el problema de la economía del país? Bueno, lo que tiene control el gobierno de Puerto Rico, debería tener el control del gobierno de Puerto Rico, porque aparentemente no controla nada, es que los gastos se mantengan bajo presupuesto. ¿Qué significa esto? Si la economía de Puerto Rico lleva 10 años que no balancea un presupuesto, quiere decir que estamos gastando más que lo que estamos recibiendo. Y por lo tanto, hay que cambiar esa forma de hacer negocios en Puerto Rico. ¿Cómo se resuelve ese problema? Se resuelve ese problema bregando con los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Pues obviamente estamos sacando el presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico son 30.000 millones y de esos son 10.000 millones tienen que ver con compensación. Obviamente le estamos pagando mucho a la gente del gobierno porque obviamente no se está produciendo esos 10.000 millones que estamos invirtiendo en la gente en Puerto Rico. De hecho, en el gobierno de Puerto Rico. El gobierno no produce. Ese es el problema. Se supone, en teoría, que si tú obtienes, en el caso del gobierno central, 10.000 millones del sector privado y los metes en el gobierno, 10.000 millones, si el gobierno fuera productivo, la economía debería estar creciendo. ¿Qué ha pasado en Puerto Rico? Pues que la economía ha estado 8 años en decrecimiento. O sea que obviamente no ha funcionado bien este problema y por eso es que yo digo que hay un boquete en algún lado donde esos recursos se pierden, que no aumentan la capacidad productiva de Puerto Rico. Y por eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo se hace eso? Pues tú examinas los salarios de todos los empleados públicos y tú determinas a un grupo le bajas 10%, a otro grupo le bajas 20%, a otro grupo le bajas 30% y tienes ahí posiblemente 2.000, 3.000 millones para resolver el problema del déficit y para levantar recursos adicionales para aumentar la inversión y la formación de capital en la economía de Puerto Rico. ¿Cómo hacer eso sin que planteen que le están violentando los derechos adquiridos? Pues los derechos adquiridos se van a acabar pronto, porque si no se resuelve el problema de la deuda en Puerto Rico, si no se resuelve el problema de cómo se va a repagar esa deuda en Puerto Rico, no va a haber dinero para pagar, no los planes de pensiones, los salarios de la gente, porque obviamente el gobierno de Puerto Rico no tiene una capacidad infinita de levantar recursos. Está determinado porque por la capacidad de poner impuestos y la experiencia ha sido de que la gente en Puerto Rico prefiere emigrar que pagar impuestos en Puerto Rico. Así que este paradigma tiene una solución. La solución es o resuelves el problema de una forma o te quedas sin gente en Puerto Rico. Pero ahora mismo tenemos los maestros por un lado que plantean que se van a ir a la calle y van a paralizar el país. Los empleados públicos, usted le menciona reducción de jornada o rebajarle el salario y eso sería paralizar el país por las 4 esquinas. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo que puedan paralizar el país. Primero, que los maestros faltan todos los días y no se paraliza el país. Y los empleados públicos van todos los días y no pasa nada en Puerto Rico. Así que no vayan a trabajar o vengan a trabajar, realmente es completamente irrelevante. Discúlpeme, ahora que usted menciona eso, de que van o no vayan a trabajar, tenemos que reestructurar el calendario de trabajo en Puerto Rico. Puerto Rico tiene demasiados días feriados, donde la gente no produce. Por eso te digo, si regularmente la gente tiene 30 días de vacaciones, más 15 días de enfermedad, más 30 días de fiesta, obviamente es que no importa ir a trabajar. Si importara ir a trabajar, si se perdiera algo,
la gente lo notaría. Pero si no pasa nada, si es lo mismo, los maestros no se fueron a la huelga 2 días. ¿Qué pasó en Puerto Rico? No pasó nada. No pasó nada. ¿Los problemas de educación se resolvieron? No. ¿Los problemas de educación, de aprendizaje de los niños se resolvieron? No. Eso no se resuelve de esa manera. Se resuelve trabajando. Y ese es el paradigma. Trabajar. Y eso es una mala palabra en Puerto Rico. Sí. Así que obviamente eso hay que cambiarlo fundamentalmente. Pero es una mala palabra también porque el Estado la ha penalizado. Porque estamos hablando de la gente que trabaja en el gobierno, pero la gente que trabaja en la empresa privada, que tiene que salir de sol a sol, ¿verdad?, a sudar la patria, cuando van a buscar el beneficio de los trabajadores, se percatan que el gobierno se le está quedando prácticamente con la mitad, un poco más de la mitad. Entonces la gente dice, pero mira, ¿trabajar para qué? Por eso te decía, estamos sacando 10,000 millones en contribuciones del sector productivo y lo estamos metiendo al gobierno. Ese es el problema. El problema es que no podemos continuar en ese proceso. Tú tienes que dejar que el sector privado inicie un proceso de reconstrucción y de inversión. Y el gobierno tiene que reinventarse. Y lo hemos discutido aquí en ocasiones. Yo creo que aquí hay 20 cosas que arreglar en el gobierno. Cada día hay menos estudiantes y el Departamento de Educación gasta más dinero y no mejora. Tanto es así de que la gente en Puerto Rico que logra trabajar y ganarse 4 pesos, toma a sus niños y los pone en un colegio privado y pagan la educación pública por los impuestos y además de eso pagan la educación privada. Así que están pagando 2 veces por la educación. Tiene que ser tan malo y tan malo el sistema educativo que la gente haga eso, porque de lo contrario sería completamente irracional. Voy a hacer la pausa, pero varios legisladores han planteado la posibilidad de eliminar el impuesto de ventas y uso. Eso no me lo conteste ahora, me lo voy a contestar al regreso aquí en el Pique de Falú. Regresamos. Qué bueno que usted está con nosotros aquí en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias a Puerto Rico por la confianza y la sintonía. Bueno, está con nosotros también en el día de hoy acá en el programa. Hemos invitado al doctor Ángel M. Velázquez Torres. Él es el presidente del Concilio de los Boy Scouts aquí en Puerto Rico. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Falú, y gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa y con estos compañeros aquí para hablar un poquito. Ya mismito vamos a hablar de escutismo y liderazgo que tanta falta hace en este país. Está Ricardo Sosa y está Kevin Nieves de Greens Window. Los muchachos por acá, bienvenidos. Saludos, Falú. Qué bueno tenerlos por acá en el programa. Estoy en esta primera parte hablando con el amigo Antonio Rosado, que es economista. Si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, siéntanse en la libertad de así hacerlo. Y Antonio se va a sentir la libertad de contestar la verdad o no contestarla acá en el programa. Pero Antonio, como es un bravo de la película, siempre contesta todo lo que se le pregunta. Y la pregunta que dejé en el aire fue, hay legisladores planteando que el IVU, bueno, legisladores no, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, después que firmó el impuesto de ventas y uso, después que le dijo Héctor Ferrer en una reunión política que se callara la boca cuando era un 7% en vez de un 5%, como había la legislatura querido aprobar, plantea que eso fue una mala decisión, que él lo engañaron, que el IVU jamás se debió haber legislado, y dice más, dice que eso debería ser derogado. El vicepresidente del Senado, José Luis Dalmau, presentó un proyecto con esos propósitos, eliminar el IVU. Antonio Rosado. Mira, el problema de las contribuciones en Puerto Rico es que siempre ha estado en manos de gente que no entiende sobre estos temas. Eso es un problema típico de Puerto Rico. Puerto Rico tiene un sistema contributivo que penaliza el ingreso de una forma terrible. La contribución sobre ingresos de individuos, la contribución sobre ingresos de corporaciones. Ahora tiene la patente nacional, que eso es un embeleco extraordinario. Así que estamos hablando de una penalización de lo que es el trabajo y el esfuerzo. El IVU es un paso en la dirección correcta. Se les dijo desde el principio de que el IVU, que dependía de la última transacción para cobrarle el impuesto, que iba a haber una evasión masiva en Puerto Rico. Se les dijo cuando se estaba discutiendo. Y se les recomendó que establecieran un impuesto de valor añadido, que es el impuesto típico que existe en 220 países en el mundo. Hay 9 jurisdicciones que no tienen un impuesto de valor añadido. Así que estamos hablando de un impuesto que tiene historia y que funciona. ¿Por qué funciona? En muchos casos, como en Francia, es el impuesto más importante del sistema. Tiene sus ventajas. Por ejemplo, es un impuesto que no tiene efecto cascada porque cada una de las transacciones que se hacen en la cadena de distribución se cobra un pedazo del impuesto. Así que si el último cobrador del impuesto, que es el que hace la transacción con el consumidor,
evade pagar el impuesto. Lo que se pierde es la parte de su valor añadido únicamente en la transacción. Todos los demás impuestos se cobraron antes. Así que estamos hablando de una capacidad excelente de levantar fondos. Y la experiencia de todos los países europeos, de los países latinoamericanos, de todo el mundo, es que es la forma de trabajar la actividad económica en una forma eficiente. Eso es el IVA. El IVA. En el caso, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, el IVA es 18%. Y el ministro de Economía puede subirlo hasta 25% por un año sin pedirle permiso al Parlamento. Estamos hablando de la forma que se ha convertido en la regla de levantar impuestos. ¿Por qué? Porque penaliza el consumo. La ventaja que tiene para la empresa es que cuando las empresas están compitiendo a nivel internacional, si la tasa contributiva corporativa es más pequeña, pues pueden tener precios más bajos y competir internacionalmente. Tú no puedes reducir el impuesto de corporación sobre ingresos cuando haces exportaciones. Pero el IVA no tienes que pagarlo porque es un impuesto al consumo. Así que tú tienes que cambiar la mentalidad de cómo hacen negocio. En Estados Unidos, que es el único de los países grandes que no tiene un impuesto de valor añadido, se ha considerado en su momento cambiar a un impuesto de valor añadido para sustituir el impuesto a las corporaciones. ¿Qué pasa con el impuesto a las corporaciones? Es bien sencillo ponerle impuesto a las corporaciones porque es fácil decir que las corporaciones son malas, que hacen daño, que se llevan la riqueza del país. El problema, la realidad es que no hay forma de que una corporación reciba la incidencia de un impuesto. Porque la corporación es un ente jurídico, no existe. Los impuestos los pagamos gente. ¿Qué pasa cuando tú le pones un impuesto a la ganancia de una corporación? Sencillo. O lo pasan en un precio más alto, o lo pasan en salarios más bajos, o lo pasan en costos más bajos de mano de obra y de suplidores, o se lo pasan ¿a quién? A los accionistas. Así que la incidencia tiene que ser un cuerpo, y el cuerpo, cuando tú le pones un impuesto a una corporación, no se sabe cuál va a ser. Mientras más competitivo sea el mercado, más cerca va a ser que el impuesto lo va a pasar al consumidor. Pero en otras situaciones que no son perfectamente competitivas, puede crear muchas distorsiones en el mercado los impuestos a corporaciones. Lo que pasa es que es fácil decir, vamos a ponerle impuesto a las corporaciones porque nadie sale a defender a las corporaciones. Pero obviamente es un cuento chino el impuesto a las corporaciones. O sea que usted entiende que el IVA sería mucho mejor que el IBU que tenemos hoy en día, aunque el gobierno lo que está planteando, que eso es lo que preocupa también a uno, un sistema híbrido, que sea el IVU y el IVA a la vez. Eso básicamente, al final del camino, si implementan algo del IVA, como están haciendo ahora, que van a poner el impuesto ya en los muelles, pues ya tú sabes que si vas a pagar el impuesto allí y el importador va a tener la capacidad de tener una excepción o un crédito contra el impuesto que pagó cuando él cobra su impuesto, ya tienes un IVA en la práctica, porque ya tienes la gente que está en medio de transacciones cobrándose el impuesto y cogiendo crédito. Así que le puedes llamar como quiera. Pero venga acá, Antonio Rosado, el IVU en realidad es un mecanismo que ha sido malo, no funciona, o en realidad sí sería efectivo si el gobierno tuviera las garras de ir a fiscalizar a los comerciantes que están cobrando el impuesto de ventaja y uso, porque cuando se habla de que hay una evasión grandísima, posiblemente de un 40%, de algún lugar sale ese número 40%. Claro. Lo que tienen que hacer es cambiarlo en IVA y ya tú vas a ver que esa cantidad va a reducirse dramáticamente, porque ya lo que se va a perder al final de la cadena es solamente la aportación que hace ese detallista, que es el que no está enviando el pago. Pero todos los demás anteriores son empresas que son reconocidas, que tienen una estructura administrativa que está auditada, o sea, que tienen los mecanismos para velar con que el impuesto se cobre y se pague. O sea, esa es la diferencia entre el tipo de empresa que estamos examinando. Hay otras empresas que no tienen esa estructura, ni de verificación, ni de auditoría, y por lo tanto tienen la capacidad de evadir el impuesto. Y eso es lo que ha pasado en Puerto Rico. Entonces el gobierno quería que el ciudadano común y corriente se convirtiera, como quien dice, en un ente fiscalizador, porque entonces iban al comercio, le pedían el recibo del IVU para corroborarlo con un concurso que tienen para ver si se pegaba o no, pero entonces había que meterle en la computadora como 1.500 números, y el ciudadano lo que hace, ay, olvídate de eso. En algunos sitios ni tan siquiera dan el recibo ese del IVU. Claro, eso es lo que pasa. Cuando tú tienes un sistema que no funciona, pues se pierde por todos lados. El otro día estaban diciendo de que los municipios
Los municipios, tanto que critican a los municipios en Puerto Rico, los municipios tenían una base de efectividad del 80% en el cobro de sus centavos. Y el gobierno, un 52%. Obviamente, ese es el problema. Los municipios saben hacer las cosas. El gobierno central no sabe hacerlas. Por eso es que yo siempre he creído que los municipios deben ser los que reciben los dineros para hacer las actividades económicas en los municipios para la comunidad. Las escuelas, los bomberos, todo el aparato institucional gubernamental. Pero ahí no habría equidad entonces. Ahí no habría equidad. Porque municipios grandes podrían pues tener más presupuesto que municipios chiquitos y entonces no se podría hacer asignaciones discrecionales, ¿verdad? Claro que sí, se pueden hacer discrecionales. Tú puedes, por ejemplo, decir, le voy a pasar las escuelas a los municipios, y le voy a asignar a cada municipio $2,000 por estudiante al año. Y esa es su base. Y todo el mundo va a recibir $2,000 al año por estudiante. Un municipio, digamos, Las Marías, que es pequeño, pues mira, como Las Marías tiene tantos problemas, pues vamos a añadirle $1,000 más por estudiante para que se pongan peposos. Y ya, y resolviste el problema. O sea, no tiene que hacer ningún problema, no hay ningún problema teórico para darle más al que necesita. Eso lo hacemos todos los días en Puerto Rico. Le damos más a los que necesitan. Así que si un municipio es pequeño, que necesita más ayuda, como Culebra, Las Marías, Maricao, pues tú le das más recursos a ese municipio. Todo lo contrario, lo ayuda más, le ayuda a montar las escuelas, le da más asesoramiento, le busca más recursos para que la escuela funcione. Puerto Rico cada día tiene una tasa de puertorriqueños que buscan su solución en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Van allí, compran un pasaje y se van a cualquier estado a hacer su futuro, a hacer su vida. Porque trabajar en Puerto Rico, como usted planteó ahorita, prácticamente es penalizado. Mire, aquí se paga contribuciones a cada instante. ¿Y por qué digo esto? Cada vez que usted compra un artículo y tiene que pagar IVU, un servicio, usted está pagando y saber cuántas transacciones usted hace al día. Pero a eso hay que sumarle también las planillas, que de hecho ya las planillas están llegando por ahí. Ahora hay una planilla única, dice el gobierno. A eso súmele el CRIM. A eso súmele no le hable la patente, estate tranquilo, Ricardo, que tú le hablas la patente nacional a Antonio y Antonio brinca como psiquitraque rápido, porque Antonio dice que eso es un desastre que usted dice, ¿verdad? Eso es la patente nacional. Eso es confiscación. Confiscación. Si ganas o pierdes, no importa. Eso es confiscatorio. La Constitución lo prohíbe. Pero si la Constitución lo prohíbe, ¿cómo que aquí lo vamos a llevar a cabo? Porque aquí la gente interpreta la Constitución como le da gana. Ya dijimos anteriormente, la Constitución prohibía tomar deuda para otra cosa que no fuera mejoras capitales. Y alguien descubrió que no, que la Constitución está equivocada. De las pocas cosas que tiene la Constitución bien buenas, tampoco le hacen caso. Así que no le hacen caso tampoco a eso. Voy a hacer la pausa y regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso aquí en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Estoy con el amigo Antonio Rosado, que es economista. Está el doctor Ángel M. Velázquez Torres, presidente del Concilio de los Boy Scouts de Puerto Rico. Doctor, ahora que yo lo tengo acá, ¿verdad? Y que estamos celebrando la Semana de los Boy Scouts, sería interesante que cuando los Boy Scouts vayan a alguna dependencia del gobierno, tú sabes que, Antonio, escúchate esto, tú sabes que a veces el gobernador pues pone un Boy Scout de gobernador al día o legislador o algo, que los Boy Scouts se incauten de la posición. Yo creo que el país estaría hasta mejor, porque tienen liderazgo, tienen lo que hace falta, ética, tienen principios, lo que a veces los políticos, bendito sea el Señor, un comentario mío, ¿no? Felicidades en esta semana, qué chévere. Gracias. Sí, estamos combinando nuestras actividades de la Semana de Escutismo, que tradicionalmente todos los años celebramos, y como bien estás describiendo, asumimos posiciones dentro del gobierno, diferentes dependencias, puestos públicos y privados, con el fin de hacer que estos jóvenes a los cuales estamos sirviéndoles y se están preparando para ser unos grandes ciudadanos en el futuro, pues se puedan exponer en estas posiciones, en estas experiencias, y que los motive a seguir hacia adelante. Y como estás describiendo, alguien en una entrevista que tuve la semana pasada describió que debería ser un requisito
de pertenecer al gobierno, pues el que hayan pasado por el movimiento de escutismo, porque verdaderamente es un movimiento donde vamos a desarrollar jóvenes con unos valores y principios que en el futuro pues le den la capacidad y de poder tomar decisiones éticas dentro de sus vidas. Qué chévere. Para ser Boy Scout, ¿de qué edad queda? Sí, tenemos dentro del escutismo, dentro de la rama del escutismo, tenemos los jovencitos pequeños que pueden pertenecer al movimiento de los cobitos o Cub Scouts de 6 a 11 años, 10, 11 años. Luego de 10, 11 años hasta los 18, los Boy Scouts, que son los más grandes, los que tradicionalmente conocemos y están vestidos por ahí de verde. Los cobitos están vestidos de azul. Y luego tenemos los Ventures, que es ya una rama dentro del escutismo, que pueden pertenecer tanto niñas como niños a partir de los 13 a 21 años. Y hay diferencias en las tres ramas dentro del mismo movimiento, ya que debido a sus edades, obviamente, los vamos a estar exponiendo a diferentes tipos de experiencias y talleres y programas. ¿Qué aprenden? ¿Qué aprenden en el escutismo? Dentro de los cobitos, que son los querendones del movimiento, pues es un movimiento familiar, un programa familiar donde participa el joven con su papá, mamá o el núcleo familiar en el cual se desenvuelve, abuelos, encargados, en fin. Participan también sus hermanitos, hermanitas, o sea, mayores o menores que el miembro del cobito que esté participando, y lo vamos llevando por un trillo donde simulan cada edad un animal donde lo identificamos con la edad. Por ejemplo, tenemos los tigres, los tigers, que son los más pequeños, los de 6 años. Usualmente uno ve a un tigre como algo juguetón, un cachorro, donde entonces estamos dando, ¿verdad?, los primeros pininos dentro de esta carrera. Luego entonces cumple un año más, entonces tenemos los lobos. Los lobos pues un poquito más sagaz, más presto a investigar, a ser curioso. Luego entonces tenemos los osos que ya es un animal que lo identificamos como con más fuerza, que está experimentando cosas con mayores retos, ¿no? Y entonces tenemos 2 años antes de entrar a la parte de los escuchas, que son los jóvenes más mayores, donde tenemos los huíbelos. Huíbelos, que significa en la sigla en inglés que vamos a ser scouts leales. ¿Ves? Así que están 2 años preparándose, y donde la experiencia es un poquito más separado del núcleo familiar, es más con el líder, una transición a los scouts, donde entonces ya ahí vamos a estar solos, vamos a estar acampando con nuestro compañero en caseta, vamos a estar experimentando otro tipo de actividades donde ya son más independientes, y le vamos creando una destreza de liderazgo más hacia poder subsistir y sobrevivir en medio ambiente, contacto con la naturaleza, en crear disciplina, liderazgo y los principios que nos rigen la ley y promesa. Ay, qué bien. Luego de ahí pasamos a eso está hasta los 18 años, y llegan al rango de águila, que es el rango más alto que podemos ostentar dentro de esa rama. Entonces tenemos este grupo que ha empezado hace unos años atrás, donde tenemos niñas y niños. Niñas entre 13 y 21 años, niños entre 13 y 21 años, donde ya el programa es un poco diferente, porque se le da oportunidad a que estos jóvenes preparen y decidan lo que quieren hacer. Y me explico, es un Ventures, un crew, un equipo de aventureros, donde deciden, nosotros nos vamos a dedicar a emergencias médicas, donde nuestro tema es emergencia. Pues entonces todas las actividades que ellos van a estar realizando alrededor de las emergencias médicas, o queremos aviación, pues todas las actividades dentro de aviación, o alta aventura, adventure. Entonces ellos trabajan en relación a ese tema, desarrollan su propio programa, entonces tienen su consejero que lo que va a hacer es guiarlo, sea hombre o sea mujer, porque pues hay crew de niñas y niños o mezclados. Seguro, qué interesante. Vamos a seguir hablando ya mismito más sobre los niños escucha. Qué interesante, fíjese. Porque tienen liderazgo, tienen ética, aprenden valores, y además aprenden a lidiar, ¿verdad?, con esta jungla que vivimos día a día. Pero antes de continuar con usted, doctor, con más información, Kevin me decía que quería hacerle una pregunta a Antonio Rosado. Kevin, ¿qué pregunta tú quieres hacerle? Sí, saludos al pueblo. Saludos, bienvenido. Es bien interesante, ¿verdad?, escucharlo, porque se nota bastante en Arroyo Habichuela, ¿verdad?, lo que está comunicando. Pues yo soy del pueblo, una persona normal, pues, que estudió y pues hasta ahora he echado para adelante. Qué bueno.
Pero la impresión, ¿verdad? Porque yo no soy político ni nada que se parezca, y usted me corrige, y yo quiero saber qué es lo que está pasando en el gobierno, ¿sabes? Porque la impresión que el gobierno me da a mí es que yo soy del campo, y te la voy a decir, es que está dando patada de gallo bolo. ¿Tú sabes lo que es patada de gallo bolo? Un gallo bolo es pesado y da patada, pero y tú ves que está peleando, pero no está peleando porque la patada no llega a donde tiene que llegar, ni hace lo que tiene que hacer. Esa es la impresión de una persona común, como pueblo, que yo tengo del gobierno, ¿verdad? Porque tanta cosa chévere que usted ha dicho que se pueden hacer, pero no se ve que pasa nada, Falú. Antes que él te la conteste, yo normalmente en radio, ya en Noti1, planteo, parafraseando el cuento, ¿verdad? El emperador está desnudo, que se conoce popularmente así, o el rey anda desnudo, porque en realidad el cuento se llama Un traje para el emperador. Era relacionado a los asesores de este gobernante, ¿verdad? Este rey, este emperador, que no se atreven a decirle al rey o al emperador que andaba desnudo, hasta que vino esta inocente niña y le planteó, el rey anda desnudo, y él se miró y todo el mundo se percató y aquello fue Troya. Este gobierno tal parece que está así, como que está desnudo, como que no hay nadie que le ha dicho, hey, hello, espérate, despierta, hay que bregar con la realidad, hay que decirle la verdad al pueblo, salga el tiro por donde salga. Pero el problema es que, como decía Kevin, él lo dijo un término de campo, pero yo se lo digo acá, es como que se ve una improvisación, como que están trabajando con algo que desconocen, Rosado. Bueno, que yo creo que esa interpretación es perfectamente correcta. Sí, yo creo que ahí nadie tiene idea de lo que está haciendo. Eso lo podemos ver. O sea, cada vez que hablan, tú te das cuenta de que aquí o sea, aquí hay una crisis de crédito del gobierno de Puerto Rico, y las gestiones que están haciendo, las acciones que está haciendo el gobierno, no tienen que ver nada con la crisis. Está haciendo exactamente lo mismo que hacía antes de la crisis, y va a estar haciendo lo mismo después de la crisis. Así miren, gobernador. El gobernador primero dijo, cuando le plantearon, mira que las casas acreditadoras, me vale las casas acreditadoras, fue lo primero que dijo. Ahora que las casas acreditadoras han comenzado, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo que las casas acreditadoras han pedido. ¿En qué quedamos? ¿O le vale o están haciendo lo que las casas acreditadoras estaban diciendo? Después plantea, cuando le dan el crédito, que no es justa la decisión que han tomado las casas acreditadoras, pero que van a hacer lo que las casas acreditadoras le están pidiendo. ¿En qué quedamos? Yo quisiera comentar que Dime, en el caso del gallo bolo, el problema que yo veo es que no importa... Aclara eso, ¿verdad? En el caso del gallo bolo, y señalaste a Kevin, no gallo bolo. Esta mañana en tu programa de radio estabas hablando con Jennifer González, y a mí me daba gracia porque ella estaba hablando como si ella hubiera acabado de llegar a Puerto Rico, porque ella estaba hablando de lo que se podía hacer y porque ella no lo hizo cuando ella estaba. O sea, que el gallo bolo tiene un uniforme azul y uno rojo, pero siempre es lo mismo. Los políticos son así, o sea, porque no mira, los políticos, voy a usar mi frase epistolar, que la uso ya en radio también. El problema de los partidos políticos es que critican cuando son oposición lo que quieren justificar cuando son administración. Y ese es el problema, y nos han tenido en ese juego. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta la pata, y por ahí podemos seguir. Antonio Rosado. Mira, yo creo que no ha habido ninguna capacidad en el gobierno para bregar con los problemas de Puerto Rico. Las soluciones son las mismas. Pero estamos embrollados, ¿verdad que estamos embrollados? Estamos embrollados, y la promesa del gobernador es que nos vamos a embrollar más. ¿Sabes? Tenemos un problema, y a mí me da pena con el gobernador, porque él, cuando llegó, él no pensaba que esto iba a suceder tan de pronto, tan rapidito. Él pensaba que iba a llegar a lo mejor en el 16. No, le llegó el problema de pronto, y de pronto la solución que él tenía al problema, que es la solución que usó el anterior y el anterior, que ir a coger prestado para tapar todos los boquetes, pues ya le dijeron que no podía. Entonces crean toda esta estructura, ¿no? Y obviamente para darle más fondos a Cofina, para que Cofina pueda ir al mercado, porque yo todavía no entiendo, yo realmente te lo voy a decir, cómo una casa acreditadora que dice que entiende de estas cosas le puede dar una evaluación crediticia a un fondo de un impuesto y le da una evaluación crediticia más baja al Estado, que pone el impuesto ese y puede poner cualquier otro impuesto adicional. Así que yo realmente, las casas acreditadoras no son hijas de mi devoción. Yo creo que tienen unos problemas estructurales terribles, y otro día podemos hablar de los problemas de las casas acreditadoras y de otras alternativas que hay, que son más científicas
para bregar con los problemas de crédito. Así que, desde esa perspectiva, hasta que el gobierno no controle lo que tiene capacidad de controlar, que es el gasto, hasta ese momento, este problema de ir a recurrir a coger más prestado para pagar el déficit operacional va a continuar. Y obviamente, si todavía el gobierno ve que tiene una ventana y va a aprobar la ventana esa con 3.500 millones de dólares. Ay, señor. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Aquí estamos de regreso, señoras y señores, a través del pique del Falú en Tiva TV. Me quedé con lo del gallo bolo de Kevin, eso le quedó bueno a Kevin. Aquí está Antonio Rosado con nosotros, el doctor Ángel M. Velázquez, está Kevin Nieves y Ricardo Sosa de Green Window, que ya mismito nos tiene información bien chévere, ¿verdad? Referente a productos de alta calidad que usted a la hora de que vaya a hacer una inversión, escuche bien, a la hora que vaya a hacer una inversión, hágala en algo de calidad. No haga como el gobierno de Puerto Rico, casi inversiones. Y mire cómo estamos en chatarra hoy en día. Doctor, usted me dice que le tiene una pregunta para Antonia. Sí, estamos hablando de IBU, estamos hablando de IVA. Pregunto, o sea, porque honestamente esto es como que algo que porque uno dice una cosa, otros dicen otra. En el momento si se implanta un IVA en nuestro sistema económico, primera pregunta, ¿se eliminaría el IBU necesariamente, sí o no? Y la segunda, para que me la conteste, ¿se empieza a cobrar ese IVA, según lo que usted ha explicado, en las diferentes renglones de la cadena de distribución de cierto producto? Y finalmente, pues tal vez si hay uno de ellos que lo evade, pues por lo menos se ha adquirido parte de ese impuesto que se iba a recuperar en su totalidad, pues por lo menos se tiene algo. Implica que ese IBU, porque ahora mismo es un 7%, ¿qué por ciento se estaría cobrando en cada eslabón de esa cadena? Menos del 7% y a lo último suma un 7 o 7. Bueno, el asunto del nombre. Aquí han estado hablando de hacer el cambio a IVA y seguir con el nombre de IBU. Así, pero eso a mí no me preocupa, eso no es problema. Lo que es importante es el concepto. Y sí, se estaría cobrando el 7%. Esto sería cuando trae la mercancía al muelle, se cobra el 7%, el importador va a pagar el 7% sobre eso. Cuando el importador lo vende a un distribuidor, le cobra el 7%. Y entonces, como ya pagó el 7, él va a coger un crédito sobre ese 7 y lo que se va a cobrar es el valor añadido, ¿no? Sobre, por ejemplo, si él le costó $100 la mercancía y él la trae a $100 y paga 7%, va a pagar $7 de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Él va a vender la mercancía, digamos, a 200. Pues 200, él va a cobrarle el impuesto de 200 al 7%, que son $14. Pero él ya pagó 7. Así que ya como él pagó 7, de ese impuesto que él le va a cobrar al próximo, él retiene el 7 de él y le envía el 7% a Hacienda. Así que en cada una de las etapas se va a ir cobrando el impuesto. Y entonces, el último que está en el camino, que es el que le va a vender al consumidor, ese le va a cobrar el 7%. Si él no envía el 7% ese que cobró, ya él pagó el 7% sobre toda la mercancía que él recibió. Así que obviamente se pierde únicamente el valor añadido en la última transacción, que es mucho menos que todo el valor de la transacción en la última transacción. Okay, pero se podría identificar en qué parte del eslabón se rompió la cadena. Te vas a dar cuenta inmediatamente. Y ahí pues se podría fiscalizar mucho mejor. Exactamente. Que lo que tenemos ahora el IBU de que pues es por fe. Exactamente. Es por fe. Yo se lo dije una vez a Juan Carlos Méndez, si no me equivoco, era el secretario de Hacienda, una vez que hizo una redada que fue a unos negocios allí en Piñones, para decirle a la gente que tenían que cobrarle el 7 centavos, ¿verdad? De cada dólar que vendiera. Y le preguntó a una señora, recuerdo como ahora, las que vendían allí, de las cosas que venden allí, fritura, le dijo, ¿dónde usted pone los chavos? Y él le enseñó un frasco que tenía. Yo tiro todos los chavitos, los tiro ahí, porque pues, yo no sé nada de números, yo no tengo contable, yo no sé de esto, yo todos los chavitos los tiro ahí. Y el secretario no hallaba dónde meter la cara, porque es que de entrada implantaron el IBU mal de entrada y tenemos los problemas, pero ya que estamos hablando de entrada, hay entradas y salidas que uno tiene que proteger
y máxime cuando son del hogar de uno. Y para eso tenemos aquí a Ricardo Sosa y a Kevin Nieves de Green Windows, que nos van a hablar, ¿verdad?, de unos productos sumamente importantes, tanto para entrada como para salida. Bienvenidos nuevamente, muchachos. Gracias, Falú. Gracias por tenernos en el programa y saludos a los compañeros aquí. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, siguiendo con este tema de la situación de la chatarra, ¿verdad? Queríamos hablarle a los compañeros sobre la importancia que tienen de comprar, cuando van a comprar puertas y ventanas, que se aseguren que no están comprando chatarra, que no están pagando un precio caro por unas ventanas, unas puertas de garaje que son chatarra. Así que le trajimos unas fotos para que ellos, estas son puertas de garaje fabricadas por Green Windows, pero Kevin tiene unas fotos ahí también que da el detalle de las piezas, porque muchas de estas puertas se ven parecidas, pero no están construidas igual. Y entonces hay gente que te va a cobrar caro, pero lo que vas a recibir no es lo correcto, pero el ciudadano común y corriente no tiene la fuerza, la manera de saberlo, a menos que visite al fabricante. Nos van a visitar y van a ver la diferencia entre una pieza y otra. Los dejo con Kevin para que le explique lo que es esto. Esto es normalmente la competencia, lo que está ofreciendo. Esa es la composición de la pieza con lo que se hace la puerta de garaje. Eso es lo que da la competencia. Esa es la pieza de nosotros. Déjame hablar 10 segunditos de ella. La pieza de nosotros, ve que es una pieza robusta. La flecha que está horizontal te muestra un refuerzo de la pieza. Dependiendo la distancia del largo de la puerta, es el refuerzo. La flecha que está al lado derecho te muestra por donde pasan los tornillos, porque todas estas piezas están diseñadas para encajar una con la otra a nivel de mecánicamente, ¿verdad? Entonces, si vuelves a la pieza anterior, ¿ves? Mira el grosor de la pieza, mira que no hay nada para que ella encaje mecánicamente. Esto dice F1 porque eso es un Frankenstein. La competencia y la gente muchas veces lo que está comprando es una cosa inventada, o sea, un remiendo. Nosotros, que es la pieza que están viendo ahora en pantalla, esa pieza es una pieza pensada, una pieza que pasó por un departamento de investigación y desarrollo de cómo nosotros podemos mejorar una puerta de garaje. Si es otra pieza que tenemos por ahí, ¿ve? La pieza, esa es la parte de abajo de la puerta, tiene una goma y esa goma lo que te hace es que te sella, ¿verdad? Entrada de agua, entrada de viento, y es una pieza que está diseñada que si en algún momento la goma se daña, pues se puede reemplazar y se reemplaza la goma y tienes una goma nueva. Mira lo que te estaba hablando, mira el A significa, ¿ves? El enganche de la pieza que evita las torsiones de las piezas cuando la puerta abre y la puerta cierra. Mira la B, que es un tornillo que enrosca en la otra parte que te había dicho que es un screw hole, que es un roto para atornillar. Y mira la pieza C, que es dependiendo de la distancia de la puerta, pues es un refuerzo que está integrado a la pieza y dependiendo de la distancia de la puerta. La roja, la flecha roja te indica que es de cristal, la flecha verde te indica que es perforado. ¿Ves? Eso es una muestra de una pieza. ¿Qué estamos queriendo decir? Mira, esta es la otra pieza, perdóname, esta es la otra pieza, esta es la pieza de la competencia. La flecha verde te indica esa flecha roja. Ahí ellos lo que meten es un angular, le meten 2 o 3 tornillitos y ese es el Frankenstein 2. Mira, ahí te lo dice. Eso es un invento de la competencia y eso es lo que te venden. Y te lo venden 2 o 3 pesos más barato y eso es lo que te dan. Y el problema que hay con esto es un issue de seguridad también, porque la puerta de garaje en un momento dado está cerrada, está toda en el piso, ¿verdad? Pero en un momento dado se va a levantar sobre tu cabeza cuando tú la abres. Y ese aluminio finito no está diseñado para estar operando sobre tu cabeza. Y se caen. A cada rato tenemos clientes en la oficina que, mira, compré esta puerta y se me cayó. Milagrosamente no le pasó nada, te hizo un daño físico al carro, pero en algún momento le cae a alguien y le puede hacer un daño físico. Así que yo le exhorto a la gente que no compren chatarra, que vayan, investiguen y vayan a visitar a Green Windows. Estamos ahí cerca en Bayamón, cerca de la avenida Los Filtros. Ahí van a ver cómo la fabricamos, van a ver que están comprando un producto de calidad que les dure por mucho tiempo, y sobre todo que aseguren la casa. Dame el teléfono. 787-523-3131. Muy bien. Yo te pregunto,
¿Ustedes las preparan de acuerdo a mis especificaciones? Las hacemos a la medida y de acuerdo a tus especificaciones las puedes hacer con cristal, con panel perforado. Todas son de aluminio con tornillos de stainless steel. Qué chévere está eso. Todo en aluminio. Para que te dure. 5233131. Así mismo. 5233131. Greens Window. Las hacemos rojas, verdes, azules, del color que ella quiera. Del color que el cliente desee. eso está chévere. Y lo importante aquí es que cuando usted va a Greens Window, usted está haciendo una inversión en un producto de calidad que, además de darle belleza a su hogar, le va a dar protección, que es tan sumamente importante, porque usted sabe que la chatarra, como chatarra que es, no brinda ningún tipo de seguridad. Si no, pregunte cómo estamos en el país hoy en día, porque nos te quedaron a chatarra y mire cómo está todo el mundo por ahí. Ricardo, no te vayas, ni Kevin. Si yo quiero un familiar mío dentro de las edades, ¿verdad?, de requisitos, que pueda entrar al programa de los niños escucha, ¿qué hay que hacer, doctor? Bueno, pues los invitamos a que accesen nuestra página. Pueden también hacerlo a través del Facebook.diagonal/BSA Puerto Rico. Facebook.diagonal/BSA Puerto Rico, nuestro correo electrónico bsapuertorico@gmail.com, bsapuertorico@gmail.com, o nuestros teléfonos, donde nuestros voluntarios van a estar con mucho gusto orientándolos de acuerdo al área donde viven, la edad que tienen, y darles las instrucciones a seguir para que pertenezcan a nuestro movimiento, con el 787 al 790-0323, 790-0323, con mucho gusto le vamos a estar sirviendo, y esperamos que muchas familias puertorriqueñas le den la oportunidad de que sus hijos puedan tener una gran experiencia. Este es el momento de compartir con ellos, de formarlos, y el mejor movimiento que existe para hacer que nuestros futuros líderes sean personas que puedan tomar decisiones éticas es a través del movimiento de los niños escucha y nuestro concilio de Puerto Rico. Así que yo quisiera añadir que yo, como empresario, Falú, he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que vienen con el rango de águila. Y es sorprendente. Tú te das cuenta que la diferencia que marca ese programa con el individuo cuando estás hablando para cualquier puesto, ya sea de contabilidad, de gerente, inclusive de empleado de planta, el que pasó por el proceso de Águila, es una cosa bien significativa. Qué bien, qué bien. Mira, ahí está Víctor, que no lo van a ver en pantalla porque siempre está detrás de las cámaras. Víctor Nicovito, pero ¿sabe qué? Yo lo voy a matricular ahora con los niños escucha, porque yo creo que él está en la etapa Venture, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, ya Covito no puede ser. No, ya Covito, ya está muy crecidito para Covito. Pero llega Cocatiel. Mira, Antonio Rosado, antes que te vayas, ¿podremos ver la luz al final del túnel? Sí, no, hay luz al final del túnel. Hay luz y no hay problema, y está al alcance de la mano. Lo que pasa es que hay que tener voluntad, hay que bregar con el problema del gobierno de Puerto Rico de una forma asertiva, hay que trabajar con los controles de los gastos, hay que estructurar el gobierno para que el gobierno vuelva a ser un propulsor del crecimiento económico y de la formación de capital, que vuelva otra vez a lo que era en los años 50, los años 60, que era el propulsor del desarrollo económico, inversión, formación de capital, hacer las cosas bien hechas como el gobierno de Puerto Rico lo ha hecho históricamente. Gracias, Antonio Rosado, gracias al doctor Velázquez, gracias Ricardo, gracias Kevin, por haber estado con nosotros aquí en el Pique de Falú, pero sobre todo gracias a ustedes que nos dejan entrar a su hogar. Bendiciones, que la pasen bien.